Vamos a comenzar, Andrés Caleca, ya candidato formal inscrito en la primaria convocada por la plataforma unitaria. Por ahí voy a comenzar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ve la diferencia entre ser un ciudadano elector, promotor del voto, incluso como en estos últimos meses, a ser un candidato que busca votos para sí? Bueno, mira, la diferencia no es mucha, ¿no? Nosotros planteamos hace más de 2 años, creo yo ya, públicamente e iniciamos una gira por todo el país para promover una estrategia de cambio en Venezuela. El problema central de los errores cometidos por la oposición venezolana, de la cual formo parte, aunque como tú sabes no soy miembro, no soy militante de ningún partido político, uno de los errores fundamentales de nuestra oposición o de nosotros ha sido el desconcierto estratégico de estos últimos años. ¿Qué entiendo yo por ese desconcierto estratégico? Bueno, sencillamente pasar de estrategia, por ejemplo, se sintetizaba en aquel planteamiento democrática, electoral y constitucional a una estrategia abstencionista, regresar de nuevo a llamados a elecciones, más adelante intentar la vía putschista sin ningún asidero, regresar de nuevo llamando a la gente a votar para después ser abstencionistas al día siguiente. Es decir, creamos un desconcierto en nuestra militancia, en nuestros partidos organizados y sobre todo en la población venezolana. No nos comprenden, no nos entendían. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, felizmente para esta oportunidad de oro que se presenta cuando la Constitución obliga a renovar el Poder Ejecutivo en el 2024, a más tardar, digamos, parece que todos los sectores de la oposición se pusieron de acuerdo en que hay que participar en la vía electoral. Nosotros salimos entonces por el país a decir, mire, esa es la vía, pero la vía electoral no solo es llamar a la gente a votar. En esta circunstancia de Venezuela, lo primero que hay que hacer es ir a explicarle a la gente, en primer lugar, por qué ahora sí hay que votar. Y por qué cuando hasta hace poco decíamos, o algunos decían, porque yo nunca lo dije, que no había que votar porque no había condiciones, porque en dictadura no se vota. Yo no sé, por cierto, quién inventó eso de que en dictadura no se vota, pero bueno, aquí lo dijeron y se convirtió en un mantra, ¿no? Eh, eh, y, y se intentaron todas las vías, incluso vi una vía insurreccional muy mal preparada que costó cientos de muertos en Venezuela. Bueno, hay que irle a explicar a la gente por qué se debe. Y la explicación está en que la elección en cualquier contexto de un régimen dictatorial o autoritario como este, como quieran llamarlo, eh, no hay duda que moviliza al país en el sentido de que se fortalece la opción de cambio en la medida en que tiene un rostro, en la medida en que tiene un programa, en la medida en que se hace proselitismo, en la medida en que se aceitan, para hablarlo con el lenguaje, las maquinarias políticas que, por cierto, esta errática visión estratégica ha llevado a que estén muy disminuidas, muy desgastadas, además, por supuesto, de la acción del gobierno, que en ese sentido ha jugado muy fuerte, muy duro, como todo gobierno dictatorial, para eliminar a todas las fuerzas políticas que se le oponen. Pero bueno, no hablemos de los gobiernos, el gobierno hace su tarea, el problema está en hablar de la tarea que hacemos nosotros. Entonces fuimos al país a hablarle a quién, a hablarle a los dirigentes políticos, regionales, municipales, parroquiales, comunales, incluso a los vecinos, a la sociedad civil organizada en esos niveles, sindicatos, gremios, con los maestros, con las asociaciones de vecinos, de que la vía electoral había que reconstruirla desde el primer momento. No basta solamente llegar a ella con un candidato el último día o a última hora. La vía electoral comienza a transitarse desde el día uno que se decide participar en ella. Y tenía una serie de caminos que recorrer y una serie de retos y una serie de luchas que dar para ir movilizando al país. La primera de esas luchas, por supuesto, el registro electoral. La gente piensa que lo más importante en una elección es el candidato. No, lo más importante en cualquier elección es el listado de votantes. En el caso de Venezuela, el registro electoral. Bueno, el registro electoral, que la ley dice que es permanente, está prácticamente cerrado. La primera lucha era y sigue siendo por la apertura real del registro electoral en Venezuela. Pero no solo eso, hay que preparar el padrón electoral que va a cuidar los votos de los ciudadanos.
si en una elección presidencial se abren aproximadamente 40.000 mesas electorales y tenemos que preparar 2 testigos y por lo menos 2 suplentes para ello, estamos hablando de 160.000 personas que deben ser preparadas, entrenadas, localizadas. Ese día de las elecciones deben ser atendidas, trasladadas, etcétera. Y ese trabajo hay que hacerlo. Por eso creamos una estructura que llamamos una especie de ONG. Porque sabes que en Venezuela no se pueden crear ONG, pero para llamarlo de alguna manera pro voto, que es una plataforma, una red de voluntariado para cuidar las mesas electorales. Bueno, y entonces en ese camino, recorriendo el país, hablando con los dirigentes a ese nivel, que por cierto nos entendían perfectamente el mensaje y lo compartían inmediatamente, porque ellos son los que saben cómo hacer estas cosas. Lo tenían, digamos, adormecidos por este desconcierto estratégico, pero en lo que tú los enfocas, inmediatamente agarran el camino. En ese recorrido empezó a surgir la idea de que adicionalmente, digamos ya no desde el punto de vista operativo de técnica electoral, sino desde el punto de vista político, lo que tenía que crear la oposición venezolana o lo que tiene que crear la oposición venezolana es una gran coalición nacional para el cambio. Mira, el 80% del país rechaza a Maduro, pero no directamente apoya a la oposición. Cuando tú ves todas las encuestas y los resultados de las últimas elecciones, que fueron las de noviembre del año 2021, ese 80% que rechaza a Maduro no apoya a la oposición venezolana, sino apenas el 20% apoya a la oposición venezolana. Estamos en un empate catastrófico entre un gobierno que no tiene más allá del 20% de apoyo y una oposición organizada que tampoco tiene más allá del 20% de apoyo. ¿Dónde está ese otro 60% de venezolanos? Postrados unos, expectantes otros, en el exilio otros, por supuesto, o en la diáspora, porque no todos son exiliados. Pero lo cierto es que sin ese gran contingente, si no logramos que ese 80% que se opone a Maduro se convierta en una mayoría política capaz de derrotarlo, será muy difícil que se aproveche hasta el final la oportunidad del 2021. Entonces surge la idea, bueno, ¿y qué tal una candidatura independiente? Que además en las encuestas la señalaban. Por supuesto, esto se va calentando en la medida que se acercan las primarias, la gente va tomando partido, pero para el momento en que tomamos la decisión de presentar nuestra candidatura, casi más de la mitad de los que decían que estarían dispuestos a participar en una primaria decían que querían un candidato independiente para eso. Ahí empezó a surgir la idea de que pudiera lanzarse mi nombre como un nombre para impulsar la unidad más allá de los partidos y más allá de los partidos. Y además con una visión que no fuese restringida del interés partidista ni restringida a una ideología determinada, porque ese 80% de venezolanos que rechaza a Maduro es una mayoría variopinta y hay de todo, Víctor, como tú lo sabes. Sí. Allá hay socialcristianos, allá hay socialdemócratas, allá hay liberales, hay gente de izquierda, hay gente de derecha, republicanos, es decir, de todo hay allí. Ahora, Andrés, tú te inscribiste el jueves pasado y a raíz de los actos de inscripción de cada candidato hubo incluso movilizaciones. Entonces ya empezaron las comparaciones entre cuánto movilizó Prosperi, cuánto movilizó Capriles, cuánto movilizó Machado. En tu caso no hubo esa movilización. Lo visto, llegado a ese punto, ¿cómo percibes eso? ¿Te da sustico decir, oye, estos ya tienen este músculo aquí o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo será el desarrollo de esa campaña? Mira, si a mí no me da sustico la VC y todo el aparataje electoral que tiene el PSUV, que es gigantesco, mucho menos me puede dar susto una movilización de este tipo. Al contrario, las vi. Como coincidimos en el día de inscripción con María Corina Machado y con Prosperi, pude ver con mis propios ojos cuál fue la movilización de María Corina Machado y cuál fue la movilización de Prosperi. Ambas estupendas. Le decía a mi esposa cuando veníamos caminando, porque la zona la habían acordonado, no había manera de llegar sino a pie. Pudimos caminar, cuando íbamos hacia la comisión de primaria, nos topamos con la gente de María Corina que regresaba, y cuando salimos de nuestra inscripción nos topamos con la gente de Acción Democrática que entraba. Le decía a Ángela, mira, independientemente de lo que ocurra y de lo que pueda ocurrir y de todo lo que va a hacer el gobierno para intentar detener este proceso, fíjate cómo las elecciones efectivamente
levantan a la gente, cómo la candidatura, cómo la posibilidad de votar regresa el interés de las personas. ¿Qué gentío había en la calle? Nosotros no teníamos cómo mover a esa gente, pero yo venía llegando además de Maracaibo, donde estuve en una parroquia del noroeste de Maracaibo, una de las parroquias más preteridas, más abandonadas del país, que era la parroquia Ildefonso Vázquez de Maracaibo. Allí tuvimos un acto extraordinario con dirigentes de la parroquia y por supuesto de todas las parroquias de Maracaibo, y lo más importante, con todo el problema de la escasez de gasolina, de la paralización prácticamente de la ciudad y del estado Zulia. Ahí había gente de La Guajira que vino, había gente que vino de Machique, gente que estuvo 4 horas en el transporte para poder llegar a oír el mensaje que estamos presentando al país. Yo no sé exactamente cuánta gente estaba en Maracaibo, pero estoy seguro que era una movilización extraordinaria que ningún candidato en este momento la ha podido hacer. Quizás Rosales puede hacer eso en el suyo. Claro. Entonces, Andrés, no me asusta nada de eso. O sea, estamos hablando con quien tenemos que hablar. Todo esto suma, nada resta. ¿tu candidatura, tú mismo la ves como la candidatura de un outsider? Bueno, yo no sé si yo puedo ser calificado como un outsider, ¿no? Un outsider insider en todo caso. Yo he sido político desde los 14 años, milité en un partido político del Movimiento Electoral del Pueblo, que era el partido del Maestro Prieto, desde los 14 años hasta casi los 30, ¿no? Hasta el año 83. Luego salí, digamos, de la militancia política activa, pero nunca de la política. Empecé a trabajar en una empresa pública de la Corporación Venezolana de Guayana, donde desarrollé desde analista en la vicepresidencia corporativa de planificación de la CDG hasta terminar siendo presidente de Ferroviaria Orinoco. Es decir, si la gerencia pública no es una actividad política, no sé qué lo es, de manera que no hay manera de que eso no se considere como política. Y luego, por si fuera poco, cuando el Congreso de la República, en función de la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 87, 97, decide designar un Consejo Nacional Electoral con gente independiente, según lo que decía la ley, fui seleccionado por ese Congreso como rector del Consejo Nacional Electoral y después terminé siendo su presidente. ¿Qué actividad más política que esa? Por supuesto, hubo un lapso entre, digamos, el año 99, el año 2000 realmente, y el año 2018, en el cual yo estuve alejado de la militancia política activa, nunca alejado del acontecer político y de la observación y de la opinión política, pero sí alejado de la actividad política concreta. Y eso se explica por 2 razones. La primera, porque al salir del Consejo Nacional Electoral, siendo un presidente independiente, ahora te cuento una anécdota. En ese momento, en el año 2000, empieza a conformarse la primera instancia unitaria de la oposición venezolana, que se conoció con el nombre de la La Coordinadora Coordinadora Democrática. Democrática. La dirigía el entonces gobernador de Miranda, Mendoza, Enrique Mendoza. recientemente fallecido, mi amigo Enrique Mendoza. Enrique Mendoza me contactó, digamos que más o menos por ahí en el mes de junio del año 2000, para pedirme que me incorporara a la Coordinadora Democrática en materia electoral, para asesorar en materia electoral, etc. Y le dije a Enrique, con quien tenía una muy buena amistad, le dije, Enrique, mira, yo no puedo hacer eso. Yo acabo de salir del Consejo Nacional Electoral, de presidir el Consejo Nacional Electoral en mi condición de independiente. No sería coherente con mi gestión al frente del Consejo Nacional Electoral que yo salga de allí a ocupar un cargo de dirección de la oposición. Eso digamos, embarraría todo el legado que ese Consejo Nacional Electoral Independiente le deja al país. Era un poco lo que hizo después Jorge Rodríguez, que salió de ser A la presidente del vicepresidencia. CNE a la vicepresidencia de la República, con lo cual, a partir de allí, la legitimidad del Consejo Electoral se perdió totalmente en Venezuela. Yo le dije a Enrique, mira, me obligan las circunstancias a alejarme de la militancia política activa por un tiempo que no sé cuál será, 2 años, 3 años. Bueno,
Después, ¿qué ocurrió? Surgió una dirigencia política nueva, jóvenes en aquella oportunidad, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Capriles, surgió María Corina como dirigente político, surgió Leopoldo López, toda esa playa de dirigentes, Goicoechea, bueno, todos los nombres que nos podamos recordar. Y pensamos, bueno, este es el momento de esa generación. Mientras tanto, ¿qué hice? Bueno, trabajar por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, fundar empresas, intentar proyectos industriales, promoción de las empresas de recreación, promoción de construcción de edificios para oficinas, etcétera. Y ahí estuvimos hasta que en el año 18 aproximadamente comenzamos una reflexión frente a toda la crisis del país y de la oposición venezolana. Mira, algo hay que hacer. O sea, no puede ser que la oposición venezolana, el gobierno estando en su peor momento en toda la historia, el país destruido como estaba en el año 18, tú lo recuerdas, y que la oposición esté también en su peor momento por los errores cometidos, eso que veníamos hablando al principio. Y entonces decidí dar un paso, regresar a la política, lo anuncié públicamente. Recuerdo que fue una entrevista extraordinaria que me hizo una periodista, Katy Salerno, para un portal que se llama Curada, donde anuncié que yo iba a regresar a la política y que lo iba a hacer como tratando de defender lo que yo creía que era, y sigo creyendo, la estrategia fundamental de la oposición. La única posibilidad que tiene realmente de enfrentarse a este monstruo que es el chavismo. La vía electoral, la vía política, la lucha política. Porque el chavismo tiene de todo. Tiene el control de las armas de la República, tiene el control del erario, pero lo que no tiene son votos. Los ha ido perdiendo progresivamente. De los 8 millones de votos que sacó Chávez a 3 millones y medio que sacaron en las últimas elecciones. El país los repudia, los rechaza, el 80% del país. Bueno, hay que irle a hablar a ese país. Y yo tenía algo que decir y lo estoy diciendo. Andrés, Cuando yo regreso a la política, regreso con todas sus consecuencias. Vamos hasta el final, veremos qué pasa. Normalmente cuando te presentas siempre suele salir la información de que, bueno, que estuviste frente al CNE y que ese CNE brindó resultados respetados por todos y le dio un aporte institucional al país en ese sentido. Justo antes de tu inscripción ocurre hecho sobrevenido, ¿no? Que es la renuncia de los rectores, primero el oficialismo, luego Picón y Márquez también. Y ahora se abre un proceso para nombrar un nuevo CNE. ¿Por qué Andrés Calecca es mejor candidato a presidente de la República en unas primarias de la plataforma unitaria que aspirante a volver a ser rector del CNE para tratar de darle ese tono de institucionalidad a ese organismo? Bueno, dos cosas. Lo primero, con respecto a toda esta jugarreta, que estoy convencido que es una jugarreta del gobierno para tratar de implosionar las primarias, haber hecho renunciar a los dos rectores y sus suplentes digamos, del chavismo. Y luego la renuncia de los dos rectores principales. Hay dos cosas aquí. La primera, todo eso es absolutamente inconstitucional. El Consejo Nacional Electoral establece la Constitución claramente que debe estar integrado por 5 venezolanos independientes de toda militancia política y de todo compromiso partidista y sus suplentes también. Bueno, ahí se empezó a violar todo desde hace muchos años, ¿no? Por supuesto. Eso ha sido el principio del fin de la legitimidad de la autoridad electoral venezolana. El haber violado la Constitución y haber convertido al CNE en una especie de ministerio electoral del gobierno. Por otra parte, hay que decir lo siguiente, renunciaron los dos rectores, digamos, de la oposición, imagínate tú, también inconstitucionalmente designados. Pero, por cierto, no han renunciado sus suplentes. Me llama mucho la atención que la Asamblea Nacional esté planteándose en este momento modificar toda la estructura del CNE o toda la composición del CNE y no han subido los suplentes de los rectores opositores que no han renunciado, que yo sepa. Fíjate tú cómo la falta de formalidad, de institucionalidad, de procedimientos enreda todo este proceso. Pero bueno, esa no era la pregunta que tú me hacías. ¿Por qué Andrés Calecca no puede poner su nombre para el CNE? Porque ya yo no soy independiente. O sea, yo no puedo poner mi nombre para violar la Constitución. Quiero decirte una infidencia que ya no vale la pena guardarla, pero cuando se fue a designar este último CNE, que tú recuerdas que fue una negociación
en la cual le permitieron participar a sectores muy importantes de la sociedad civil y que fueron los que propusieron, tengo entendido, la candidatura del rector Picón, El rector Picón, sí. que al final fue aceptada por el gobierno, por la Asamblea Nacional, pues, digámoslo así. A mí me llamaron, al primero que llamaron, no voy a decir quién, por supuesto, que esa persona no lo diga, pero una ONG muy importante me llamó, la verdad, lógico. Andrés, mira, queremos proponer tu nombre para el Consejo Nacional Electoral. Y le dije, mira, no puede ser. O sea, ya yo me he abierto como un, eh, eh, digamos, obcecado opositor al gobierno. Esa no es la manera de resolver el problema. La manera de resolver el problema que tenemos que tener los demócratas venezolanos, los que creemos en la institucionalidad, es regresar al respeto de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes al respecto. ¿Qué sentido tiene que ahora yo vaya a representar a la oposición venezolana en el CNE que no sea violar la Constitución? El espíritu de la Constitución no es ese. De manera que eso está absolutamente descartado para mí en este momento y en el futuro, una vez que decidí regresar a la política y que decidí, imagínate ahora, que incluso he sido candidato. Voy a contarme los votos yo mismo ahora, unos meses después. Eso no tiene ningún sentido. ¿Crees que el CNE que venga va a ser un CNE espantavotos, como han dicho varios analistas? Con toda seguridad. ¿Y cómo actuar frente a un CNE espantavotos? Bueno, con absoluta prescindencia de su maniobra y de su actitud. El tema de los venezolanos es no pisar el peine. La oposición no puede seguir pisando peines del gobierno. El objetivo es que un sector de la oposición que todavía existe y que es fuerte y que tiende a regresar, el sector de que en dictadura no se vota, de que no hay nada que hacer, de que lo mejor es irse del país, que esa es la única salida real que tiene Venezuela. Ese es el objetivo del gobierno, tratar de que la tensión estructural que se ha ido consolidando en Venezuela no baje, que ese 30% de venezolanos que ya decidieron no votar en ninguna circunstancia aumente más bien que disminuir. Bueno, contra eso hay que ir con más fuerza al llamado a votar, porque el tema está que una mayoría electoral aplastante de los venezolanos, cuando yo digo una minoría aplastante es no menos de 2 millones de votos de diferencia, bien defendida en cada mesa electoral, que no haya una mesa electoral sin testigos, que no haya una mesa electoral sin que la oposición o el candidato que resulte unido de la oposición no pueda disponer del acta que demuestre el triunfo. Un triunfo de esa naturaleza no hay manera de desconocerlo, Víctor. No hay manera de desconocerlo. No hay bayoneta que pueda contra la voluntad mayoritaria de una nación. Eso se ha demostrado en Venezuela y se ha demostrado en todas partes del mundo cuando estos fenómenos ocurren. Las elecciones, si no son efectivamente el instrumento decisivo para el derrocamiento de una dictadura, en muchos casos lo ha sido, pero por lo menos generan el quiebre en la coalición dominante, para hablar del término medio politológico, ¿no? Que no me gustan mucho. Pero bueno, estamos llenos de experiencia de eso, incluso en la historia electoral venezolana. Mira, en el año 1957, la última dictadura tradicional que tuvimos, que fue la de Pérez Jiménez violando su propia constitución, que obligaba a unas elecciones presidenciales en ese año, cambió la naturaleza de la elección de una elección presidencial a un plebiscito, donde la gente contestaba sí o no si querían que Pérez Jiménez llegara al poder. Bueno, tuvieron que hacer fraude en ese plebiscito. La gente salió a votar, los que salieron a votar, muchos no votaron, pero los que salieron a votar, votaron no. Tuvieron que hacer fraude. Un mes después, el dictador está huyendo. No quiere decir que el plebiscito propiamente dicho o esa votación determinó eso, pero abrió la fractura. Hablemos de Chile, hablemos de tantos casos. Fujimori en Perú, una dictadura tan dura, tan violenta como la de Fujimori, tan narcotraficante como esta. Es terrible la dictadura Fujimori, lo que hicieron, el desastre que fue Montesinos y todo aquello que montaron, hicieron el fraude electoral. Un mes después estaba Fujimori huyendo en barco para Japón. Has hablado varias veces del término dictadura. Para Andrés Caleca, entonces, en Venezuela se vive una dictadura. Claro, porque hay que definir claramente
¿Qué significa la dictadura? La dictadura, como cualquier categoría, democracia, dictadura, son categorías de carácter histórico, van variando en el tiempo. No es lo mismo la democracia ateniense que la democracia en el siglo XXI, y de la misma manera no es lo mismo la democracia romana, la dictadura romana que la dictadura del siglo XXI, o la dictadura del siglo XX, Pérez Jiménez, Gómez, etcétera, que la dictadura o las dictaduras típicas del siglo XXI. ¿Qué es lo que define en este momento, lo que diferencia un gobierno democrático de un gobierno dictatorial en el siglo XXI, digamos? Fundamentalmente, el respeto o no del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la prevalencia de la ley, esa es la diferencia entre uno y otro sistema, la fundamental. Si partimos de ese criterio, que es el mío, bueno, un gobierno como este, que desde el día 1 de aprobada la Constitución comenzó a violarlo, que viola todas las leyes, incluso las que ellos mismos han designado, que viola todos los procedimientos legales, normativos, reglamentarios. Fíjate tú lo que acabamos de hablar, una Asamblea Nacional electa inconstitucionalmente, elige inconstitucionalmente un Consejo Nacional Electoral y ahora inconstitucionalmente lo destituye para volver a nombrar inconstitucionalmente otro. Un gobierno que violando todas las leyes arremete contra los dirigentes opositores sindicales, gremiales. Mira, ahorita hay 2 dirigentes de Sidor presos, por ejemplo, sí, dirigentes laborales, injustamente presos. Tienen 15 días, cumplen hoy, detenidos, y su familia ni sus abogados han podido ni siquiera conversar con ellos, violando todos los procedimientos y todo. Eso es una dictadura. Si tú violas todas las leyes, si tú violas el Estado de Derecho desde el poder, si se hace la voluntad del mandón o de los mandones, porque aquí además, por ejemplo, en materia de presos, aquí hay presos de Diosdado, presos de Maduro, presos de Delcy, típico de la dictadura. Porque cada quien tiene sus presos, ¿no? Y hay que ir a negociar la libertad de presos no en un tribunal, sino con el mandón de turno. Bueno, eso es una dictadura. Si esto no es una dictadura, yo no sé qué lo será, qué es lo que será una dictadura. Andrés, ese movimiento que nos mencionabas hace un instante, la posibilidad de tener testigos en todas las mesas y demás, implica evidentemente unos niveles de participación, pero también de organización y de movilización. Y para ello la estructura de los partidos es importante. Evidentemente los partidos venezolanos están muy disminuidos por toda la circunstancia nacional, también por la migración incluso, pero van a hacer falta para eso que nos comentas. ¿Estás confiado de que en el caso de que seas el ganador de la primaria, todas las estructuras partidistas se alinearán a ese objetivo? Porque, ojo, hemos escuchado a varios candidatos decir: yo reconocería a quien gana. Pero una cosa es reconocer a quien gana y otra cosa es sumarse activamente a una campaña, prestar, si podemos usar el término, las estructuras para ayudar, para impulsar esa candidatura y para proteger esa candidatura el día de la elección. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, me perdonan si esto va a lucir un poco inmodesto, pero no es un problema de modestia o no. Yo creo que un plus de mi candidatura es precisamente el hecho de que es una candidatura no partidista, una candidatura independiente, la única que está en juego en este momento, por lo menos creo yo. Habría a lo mejor que precisar un poco más, pero aparentemente la única candidatura independiente más allá de las estructuras partidistas. Por cierto, ha sido la única candidatura que ha sido respaldada por las firmas de los ciudadanos, tal como lo pedía el reglamento de la Asamblea, de la Comisión de Primaria. Ningún otro candidato ha consignado firmas. Nosotros hemos consignado aproximadamente un poco más de casi 60.000 firmas de 14 entidades federales del país. Bueno, ese es un plus para lo que tú estás señalando. Una candidatura independiente que haga posible que la representación de los partidos pueda incorporarse a eso que yo llamo una gran coalición nacional para el cambio, sin que sus intereses particulares sean afectados. Dicho de otra manera, uno de los problemas es precisamente decir, mira, si gana Capriles, ponte tú, las elecciones, ¿qué va a hacer la gente de Voluntad Popular? El partido empieza a jugar. El interés del partido, cómo yo defiendo mi parcela, la gente de UNT, la gente de AD. Si gana AD, ¿qué piensa el resto de los partidos? ¿Qué piensa Rosales? ¿Qué piensa UNT? Más que los candidatos, ¿qué piensa la estructura de los partidos? Las estructuras de los partidos tienen vida propia y son generalmente muy cerradas
endogámicas y sectarias, ¿no? Eso no es lo verbal. La dirigencia trata de abrirla, Sí. trata de impulsar la unidad, pero la dinámica de los partidos trata de cerrarse frente a la amenaza de que le puedan pisar su espacio. Bueno, una candidatura independiente abre la posibilidad de que todos participen en igualdad de condiciones. Eso lo garantiza mi candidatura. Y esa es una de las cosas que pongo al servicio de la unidad del país. Un hombre independiente, no alejado de la política, que sabe cómo se hace política, que sabe cómo se concilian intereses disímiles, porque mira, la experiencia del Consejo Nacional Electoral a veces no se analiza en toda su dimensión. Ese es el primer caso en la historia de Venezuela en que se pasa de un régimen político a otro en paz, sin que se haya habido tiro en el momento del cambio de un régimen a otro. Y fue consecuencia de la gestión que hicimos en el Consejo Nacional Electoral, donde pudimos poner de acuerdo. Yo no hablo de consenso, hablo de canalización del disenso. O sea, cómo nosotros nuestras diferencias las canalizamos positivamente. Esa es mi oferta y es lo que me diferencia con el resto de los otros candidatos. Como candidato independiente, ¿le beneficia que Benjamín Rauseo no se haya inscrito para la primaria? No, yo creo que no, porque cualquier desafección de la primaria es un golpe a la unidad. Por supuesto, yo he dicho y lo insisto, si yo llego a ser el candidato electo por este sector de la oposición que está comprometido con la primaria, lo primero que haré al día siguiente es ir a buscar al resto de los partidos de oposición que no participaron en la primaria y al resto del país que no votó y que no participó en las primarias, que como te hablo es casi el 60% de Venezuela, porque se necesita el aporte y la participación de todos. La gente que está con Rousseau. Yo no sé si Benjamín Rousseau podrá al final formar parte de una plataforma, de una coalición unitaria, o qué sé yo, Bernabé Gutiérrez, o cualquier otro, Timoteo Zambrano, o Claudio. No sé qué va a pasar con esas individualidades, pero lo cierto es que hay 1 millón o más millones, porque tú, de votantes de la oposición venezolana. Porque si fueran de gobierno votaran por Maduro, no votarían por Timoteo, ni por Bernabé, ni por el Conde. Es gente de la oposición que hace falta unir, coalicionar, porque necesitamos eso, convertir a ese 80% del país en una mayoría política. Para eso tiene que producirse la unidad de los partidos y más allá de los partidos. Se ha dicho que lo que ocurra en el 2024 va a necesitar que ese candidato de oposición que se enfrente, digamos, al PSUV y demás, va a tener que tener la suficiente mano izquierda y sapiencia política para enfrentar una transición, porque no es solamente un tema de jalar votos de alguna manera, sino también de lograr, uno, que el gobierno efectivamente entregue el poder, empezando por allí, y dos, que haya una transición lo más pacífica y lo más civil posible. ¿Por qué Andrés Calega es la persona llamada a tener ese rol? Bueno, mira, el rol es obligado para el que llegue a la presidencia de la República si es que se ganan las elecciones en el 2024. Lo primero que hay que estar claro es que el proceso electoral no termina en las elecciones del presidente de la República. Este cronograma electoral venezolano es bastante extenso. Comienza con esa elección, pero inmediatamente después, imagínate tú, el presidente de la República, yo eventualmente recibe la banda presidencial en enero del año 2025 y en ese mismo año hay elecciones para renovar la Asamblea Nacional, los gobernadores de estado, los consejos legislativos regionales, los alcaldes y las cámaras municipales. Es decir, todo el entramado institucional que tiene su origen en la elección popular está en discusión, está en elección durante el año 25. Quizás lo más fácil de este proceso, y fíjate tú una cosa que voy a decir que puede asustar a la gente, ¿no? Quizás lo más fácil de este proceso va a ser ganar las elecciones del 24, porque allí es donde empieza el problema de fondo en Venezuela. ¿Cómo manejar esos meses, esos primeros meses? Primero, por supuesto, ya tú lo dijiste y lo habíamos dicho antes,
¿Cómo lograr que te entreguen el poder? Ahí hay tres cosas muy importantes que señalar. Uno, para que te entreguen el poder, para que esta gente autoritaria, despótica, tramposa, porque eso es lo que tenemos enfrente. Nosotros no vamos a una fiesta electoral, lo he dicho varias veces, vamos a una confrontación electoral con un régimen autoritario. Tres cosas necesitas para que puedas asumir el poder. La primera, ganar con una amplia mayoría de votos, una mayoría aplastante. La segunda, poder demostrar ese triunfo, actas en mano, en todas y cada una de las mesas del país. Y tercero, estar dispuesto que si aún así no te reconocen el triunfo, bueno, coger para la calle, el asfalto, o sea, movilizar a esos 4, 5, 6 millones de venezolanos que votaron y que deben defender su voto junto con el candidato, por supuesto, el candidato o el electo tiene que ser el primero que dé la cara en el asunto y la dirigencia política, etcétera. Pero el país entero tiene que defender su voto. Hablábamos en el segmento anterior de Perú, mira, ahí tienes un ejemplo concreto que Fujimori desconoce el triunfo de Toledo. Toledo se va a la Plaza San Martín de Lima, prácticamente con su familia y sus amigos más cercanos, lo que se llamó la marcha de los 14 suyos, imagínate tú, apenas 14, y 3 días después habían 3 millones de personas en la Plaza San Martín de Lima. Eso es imposible detenerlo, pero para eso tienes que haber ganado de manera aplastante y para eso tienes que tener las pruebas en la mano. Bien, inmediatamente que eso ocurra, se empieza a producir un resquebrajamiento de la coalición dominante. Algunos sectores querrán desconocer el triunfo, pero los sectores más avanzados, digamos, más democráticos o sencillamente más maduros, que no tiene nada que ver con Maduro, el presidente, pero más maduros, dirán, mira, aquí lo mejor, en vez de ensangrentar al país, vamos a entregar. Mira, en el 2015 pasó algo similar. En el 2015 la oposición venezolana unida en la Mesa de Unidad Democrática obtuvo la victoria legislativa más grande que ha tenido alguna parcialidad política en la historia de Venezuela, ni siquiera en la época, en la elección de Rómulo Gallegos o en la Jaime Lucinchi. Un grupo parlamentario fue tan grande y una victoria tan grande como la de la oposición. Y sin embargo, eran las 3 de la mañana y la señora Lucena seguía subiendo y bajando la rampa aquella. No terminaban de dar los datos. ¿Qué pasaba allí? Que un sector importante del gobierno no quería reconocer el triunfo electoral. Querían esquilmar diputados, cosa que después hicieron a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero lo querían hacer esa noche, violando los resultados electorales. Y la realidad es que tuvieron que reconocerlo. ¿Y sabes por qué tuvieron que reconocerlo? Porque la Fuerza Armada, esta Fuerza Armada Nacional que se dice chavista, bolivariana, qué sé yo, profundamente revolucionaria y socialista, dijo, señores, nosotros tenemos aquí las actas y los tipos ganaron, reconozcan el triunfo. Es algo parecido a lo que le pasó a Pinochet cuando perdió el plebiscito en Chile. Quería desconocer él y un sector importante de la Fuerza Armada. Y fue el almirante Merino, la fuerza naval, que dijo, señores, esta gente ganó. Esas cosas van a pasar. Pero para que pasen se requieren estos tres elementos que he dicho. Ganar de manera aplastante, tener las pruebas del triunfo y estar dispuestos a defenderlo hasta el final. Ahora bien, asumiste el poder. Qué bien. Tienes que lidiar con toda la institucionalidad inconstitucionalmente montada por el chavismo, la Asamblea Nacional, en primer lugar, y todos los poderes que de ella derivan. Esa Asamblea Nacional, de ahí deriva todo el Poder Judicial venezolano, que está en su peor estado en toda la historia de Venezuela. Un poder judicial absolutamente corrompido. No sé si esto me puede conducir un carcelazo. Cuando hablo del Poder Judicial, trato de tener mucho cuidado, porque los jueces tienen un poder tremendo. Pero bueno, todo el país sabe lo que pasa con el Poder Judicial, no voy a seguir insistiendo en eso. Pero además, de la Asamblea Nacional sale el Consejo Nacional Electoral, sale el fiscal general de la República, sale el Contralor. Entonces, la primera tarea inmediatamente después del triunfo del 2024 es el triunfo del 2025 para cambiar la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional refleje también ese triunfo que obtuvo el candidato a la presidencia o la coalición dominante, la coalición nacional que hizo posible el triunfo en el año anterior, para poder destrabar el fuego del país.
Mira, En yo ese diría que sentido, sí. aprovecho de preguntarte, para Andrés Caleca, ¿para qué sirven estas primarias? Y se lo pregunto por lo siguiente. Depende del candidato o del líder político con el que uno hable. Surgen respuestas como, bueno, la primaria es para escoger el candidato. Otros piensan, no, la primaria es para escoger el candidato, pero para escoger el líder, la línea política que hay que seguir. A otros que ya plantean, bueno, como viene un escenario, como bien lo comentaba ahorita, viene un escenario parlamentario posterior y viene un escenario incluso de elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, es también una manera de medir fuerzas entre partidos políticos y fuerzas políticas, pensando en los acuerdos y los rompecabezas electorales que hay que armar para los siguientes eventos, que no son para un solo cargo. Es decir, cada quien tiene la visión de para qué sirve la primaria y no necesariamente se queda nada más en elegir un candidato. Para Andrés Caleca, ¿para qué sirven estas primarias del 22 de octubre? Mira, las primarias del 22 de octubre sirven para legitimar la selección de un candidato de un sector de la oposición venezolana. Es decir, vamos a estar claros, no todos los partidos de la oposición venezolana están participando en las primarias. No todos los sectores de la oposición venezolana están participando en las primarias. Esa es una cosa que he oído muy poco decir, pero que yo insisto en repetirla siempre. Se trata de un sector de la oposición venezolana muy importante. Por cierto, el sector al que me siento más cercano, por supuesto, porque si no, no estaría participando en las primarias, y que se pone de acuerdo para que ese sector elija, consultando a los ciudadanos, lo cual le daría una legitimidad tremenda, un candidato. Ese candidato lo primero que tienen que hacer es ir a buscar el resto de los partidos de la oposición venezolana, porque este sector solo no va para derrotar a Maduro. Tiene que ir a buscar al resto de los sectores de la oposición venezolana. Bueno, perdón, tiene primero que consolidar la unidad de los que lo apoyaron. O sea, ganaste la primaria. Es lo primero consolidar que efectivamente, tú lo dijiste, quedó sugerido en una de tus preguntas, el resto de las maquinarias políticas, el resto de los candidatos no se limiten simplemente a reconocer la victoria, sino que se incorporen a esa coalición. Ahora, si ese candidato parte por el principio de que la elección le da una patente de corso para barrer con el resto de la oposición, una vez le oí un candidato decir eso. Fíjate tú, menos mal que fue hace varios meses, parece que ha cambiado, ha matizado la posición. Pero yo le oí un candidato decir el objetivo mío de ganar la primaria es barrer con la oposición venezolana. Bueno, si ese es el objetivo, estamos liquidados. El objetivo es unir la oposición venezolana. El primer paso, unir a esta oposición y consolidar la decisión de participar electoralmente y de la estrategia electoral de la oposición. Ese es el primer paso. Que no se nos vuelva a renacer el espíritu abstencionista, el espíritu de ¿cómo te digo yo? De regresar al pasado. Sí. ¿Verdad? Bueno, veremos. Yo garantizo eso. Yo garantizo que si gano la primaria, haré lo posible para fortalecer, en primer lugar, la unidad de los que participaron en la primaria, pero inmediatamente ir a buscar a los demás. Yo lo veo así. El objetivo de la primaria es que el primer paso para generar una gran coalición nacional, que es mucho más allá de lo que estamos en la primaria. Hay una preocupación que han planteado algunos dirigentes políticos y un candidato o precandidato de la primaria, Enrique Capriles, sobre el tema de la organización de esas primarias. Se ha hablado de que, bueno, sin la participación del CNE es mucho más complicado tener gran cantidad de centros de votación distribuidos de manera lo más plural posible en el país, que llegue hasta el último pueblito, etcétera, ¿no? Que no se quede, digamos, en los ejes urbanos y demás. Y ayer, o el sábado, cuando se inscribió Enrique Capriles, decía que la comisión de primaria estaba planteando más o menos, es lo que la información que él manejaba, unos 3.500 centros electorales. Ellos decían que aspiraban a que hubiesen más, hacia 4.000 o un poco más de 4.000, y que había que estar muy pendiente de la distribución y tal. Y eso hizo que se pidiera, bueno, que fuerzas políticas pidieran
certezas a la comisión de primaria a la hora de participar. Incluso lo está haciendo un Nuevo Tiempo que le guarda el puesto a Manuel Rosales, esperando por conocer esas condiciones. ¿Cuál es la preocupación en ese sentido de Andrés Caleca de cómo debe ser o cómo aspiraría que fuese esa distribución? ¿De dónde están los centros? ¿Cuántas mesas se activan? ¿Cómo hacemos para que las personas que puedan, tengan la capacidad de participar, no estén concentradas en ejes urbanos o en típicas zonas opositoras, como la podemos entender, etcétera? Bueno, mi preocupación es la misma que tiene Capriles y la misma que tiene el documento presentado por un Nuevo Tiempo, y he oído otras voces más o menos en hechos similares. Precisamente ese fue el juego del gobierno. ¿Por qué el gobierno obliga a renunciar a sus miembros del CNE y el profesional del CNE para, de una manera, digamos, artera, maniobrera, etcétera, negar el apoyo del CNE a la primaria? Un CNE que podía habernos permitido, un apoyo que hubiera podido habernos permitido abrir en primer lugar los centros electorales tradicionales. No iban a abrir todos, por supuesto, esto no es una elección presidencial. Nucleados, digamos, nucleados dentro de todo, escuelas y en ese tipo de cosas. Exacto. Pero donde la gente vota normalmente, ¿entiendes? Ya a nosotros se nos crea un problema grande, un problema que es el que tú has señalado y que señaló Capriles y que señaló un Nuevo Tiempo. Mi diferencia con ese planteamiento no es el fondo. En el fondo estoy totalmente de acuerdo. Mi diferencia es, y lo dije al salir de la inscripción en la comisión de primaria, señores, la comisión de primaria no puede lograr eso. La comisión de primaria son 5 personas independientes con 5 suplentes independientes. Los que pueden lograr eso somos nosotros, los que tenemos algún tipo de organización, los que tenemos algún tipo de estructura en todo el país. Yo recogí, te acabo de decir, unas 60,000 firmas en Venezuela. Bueno, ese fue un voluntariado que trabajó sin gasolina, a pie, buscando. Bueno, esa misma gente tiene que trabajar, la pongo al servicio de la comisión de primaria para trabajar detectando centros electorales posibles, detectando dónde podemos poner una mesa electoral en todo el país. Eso tiene que hacer PJ, eso tiene que hacer AD, eso tiene que hacer un Nuevo Tiempo. No lo va a hacer la comisión de primaria. No puede eso. ¿Qué puede hacer Casal en ese sentido? Con los señores y señoras que están allí. Es la organización opositora la que puede hacerlo. Entonces, dejemos de lamentarnos y sobre todo apaguemos los micrófonos, porque todo esto lo que le da es armas al gobierno. Hay una comisión técnica que asesora a la comisión de primaria, que la soporta. En esa comisión técnica, Capriles, Caleca, María Corina, todo el mundo tiene su representante. Los partidos tienen su representante. Bueno, allí es donde hay que discutir estos temas y resolverlos. Resolverlos, porque la solución está de parte nuestra. Es verdad, posiblemente no podemos abrir el Consejo, todo el abanico que podía abrir el Consejo Nacional Electoral, pero no tenemos que conformarnos tampoco con 1,000 mesas, nada más en Baruta, Chacao y el Latillo. Claro. Es decir, tenemos fuerza política. Mira, yo he viajado por el país, en cualquier ciudad de Venezuela, en cualquier parroquia, en cualquier población más o menos grande, está la Casa de Acción Democrática, y está la gente de PJ, y está la gente del Movimiento por Venezuela, y está la gente de la Causa R. Bueno, allí, o sea, en vez de exigirle a la comisión de primaria, vamos a parafrasear Kennedy, no le preguntes a la comisión de primaria qué puede hacer por ti, dile a la comisión de primaria qué puedes hacer tú por ella y dónde es la instancia para hacerlo. La comisión técnica que asesora a la Comisión Nacional de Primaria. Otra cosa es saber quién controla la Casa de Acción Democrática, ¿no? Porque hay 2 acciones democráticas. Andrés, quiero comenzar a aterrizar esta entrevista pensando más allá hacia 2024, porque parte del reto de cualquier candidato en una primaria es hablarle al público que se va a movilizar en primarias, que es un público, digamos, que se identifica más con la oposición, etcétera. Pero también ir planificando el mensaje para ya una vez tenida la candidatura hacia 2024 y más allá. ¿Qué cosas, o sea, cómo sería un gobierno de Andrés Caleca? Hace 10 años, 15 años, había mucha crítica sobre cómo los candidatos, algunos candidatos opositores o el mensaje de partidos opositores era fundamentalmente una suerte de oferta, una suerte de chavismo eficiente, ¿no? O sea, el problema no era
las decisiones que tomaba el chavismo, sino la manera en que gestionaba el Estado. Entonces uno veía, bueno, las misiones se van a mantener, los CDI se van a seguir abriendo, la misión vivienda, etcétera, pero lo vamos a hacer de la manera correcta. Ese mensaje seguramente ya está caduco. Ahora, ¿cómo sería un gobierno con Andrés Caleca en el poder? ¿Qué le ofrece a los venezolanos, ya sí, de todo color, para convocar su voto o por lo menos para no convocar que voten en contra? Bueno, voy a tratar de sintetizar lo más posible porque lamentablemente tengo una transmisión en vivo que Sí, está a minutos de comenzar. Eh, Mira, lo primero que hay que tener claro, el candidato que salga electo, si soy yo, en las primarias de noviembre, tiene que ser de octubre, tiene que ser un candidato unitario, ¿verdad? Es un candidato unitario. En consecuencia, no puede imponer un programa de gobierno. El programa de gobierno de un candidato unitario tiene que ser el programa de gobierno unitario de esa gran coalición variopinta. En consecuencia, no podrá ser un programa de máximos, sino un programa de mínimos. Pero además es porque la situación del país no permite otra cosa. El candidato que venga a ofrecer que en el próximo periodo constitucional eh, va a convertir a Venezuela en Dubái, está mintiéndole al país. Sencillamente no va a poder hacer eso. Yo propongo 5 líneas de enfoque para el próximo gobierno. No quiere decir que eso es lo que definitivamente se va a presentar, porque repito, eso es lo que le voy a presentar yo al resto de la coalición que me elija como candidato. Habrá que incorporar sus visiones también. ¿Cómo logramos que ese disenso se canalice en un programa de mínimo que permita avanzar en una transición? Porque lo que viene es un gobierno de transición. Yo digo, enfoquémonos en 5 cosas. Primero, superar la pobreza. O sea, no hay manera de que el país pueda persistir con 82% de sus venezolanos viviendo por debajo de los niveles de pobreza. ¿Y cómo se supera la pobreza? No hay bolsa para eso. No hay subsidios suficientes para eso. Hay que recuperar el aparato productivo. Entonces, el primer punto es recuperar el aparato productivo para superar la pobreza. ¿Cómo? Con toda la inversión posible de dinero fresco que tiene que entrar a Venezuela. Venezuela tiene que recuperar su presencia en el sistema financiero internacional que posibilite la entrada de dinero fresco de capitales privados a Venezuela. Sin capitales privados no hay manera de echar a andar esto. Vamos a recibir una administración absolutamente quebrada. Una de las cosas más importantes es saber, no lo vamos a saber sino cuando estemos en el gobierno, lamentablemente, porque esta gente no lleva cuenta. ¿Cuánto debemos y cuánto nos deben? ¿Cuál es la caja? Cualquier persona que llega y compra un negocio, lo primero, ¿cuánto quedó aquí en la caja? Esa es la primera pregunta en Venezuela, pero estoy seguro que no va a quedar sin una gigantesca deuda. De manera que lo primero es abrir el país al sistema financiero y al capital nacional y extranjero. Eso es lo primero, para superar la pobreza. Segundo, no hay manera de que esto camine si no se resuelve el problema y no se recupera la infraestructura. No hay electricidad, Víctor. O sea, tienes que hacer una grandísima inversión que tendrás que hacerla con el apoyo de los multilaterales, porque la inversión privada no va a recuperar el GURI. Esa no es una inversión rentable, eso va a tener que hacerlo el Estado. ¿Ya? Pero no solo la electricidad, el agua, no hay manera de recuperar la agricultura si no hay regadío. No hay agua ni para bañarse, mucho menos para regar lo que significa la agricultura y el agua que necesita la ganadería. En tercer lugar, tienes que afrontar el problema de salud y educación. La gente se muere de lengua, los niños están fuera de la escuela. En cuarto lugar, resolver el problema de la institucionalidad. Por eso son tan importantes las elecciones que vienen. Hay que enfocarse allí para poder recuperar un mínimo de institucionalidad que haga que el país pueda funcionar. Y en último lugar, el 5 punto, tienes que enfocarte en mantenerte en el poder, lamentablemente. Mira, si el legado que yo le dejo a Venezuela después de 5 o 6 años, no sé cuánto durará, cuánto será ese periodo al final, es entregar el poder en paz al siguiente presidente de manera pacífica, electoral, constitucional. Bueno, ya pasaste la historia, pues. Salimos de este desastre y empieza la verdadera recuperación de Venezuela. No va a ser posible en 5 o 6 años que limita este periodo constitucional. Hay que poner los pies en la tierra. Hay que enfocarse en esas 5 cosas. Y es muchísimo, incluso. El reto es gigantesco para quien tenga que afrontarlo
Y por eso esa coalición tiene que persistir los 6 años de gobierno. Tiene que ser un Llama la gobierno de atención, amplia base. llama la atención la duda entre 5 o 6 años. ¿Está descartada para Andrés Caleca una convocatoria a una constituyente? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que el próximo periodo constitucional no puede meterse en ese problema. Yo pienso que la Constitución debe ser reformada en puntos esenciales. El primero de los cuales es la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. Pero lo debe hacer la Asamblea Nacional. Y lo puede promover el presidente con un referéndum, es decir, en los términos que establece la Constitución. No solo esa reforma, sino una reforma también sustancial que hay que hacer de inmediato, es la de nuevo descentralizar la economía, el Estado y el gobierno. Digamos que esas dos son las fundamentales y no descarto otras, pero hacerlo con los mecanismos que establece la Constitución de los 29. Una Venezuela recuperada ya, democrática, etcétera, pudiera iniciar el proceso de discusión de una nueva Constitución. Pero no necesariamente tiene que ser una asamblea constituyente, ¿entiendes? Es mi visión sobre el asunto. Y por último, Andrés, ¿ya tiene un eslogan? Ya hay varios candidatos que tienen su eslogan, su frase, su punchline. ¿Ya Andrés Caleca pensó en una? ¿Tiene una diseñada? Bueno, mira, el equipo nuestro, que está conformado por un grupo independiente, tal, qué sé yo, pero también tiene ahora la incorporación del Movimiento por Venezuela, que también apoya la candidatura y la inscribió, por cierto, el día jueves cuando estuvimos allí. El viernes, perdón. Tenemos varias cosas, ¿no? Básicamente hay uno que se está repitiendo mucho, que se llama Venezuela, que dice Venezuela merece más. Eh, el, Tú sabes que con esto de los eslogans, cuando tú no tienes a Joe Napolitan de asesor, ni tienes plata para contratar una gran compañía, entonces es un tema de entre nosotros y Sí. realmente va a ser la práctica lo que va a determinar si funcionó o no funcionó. A mí me gusta, por ejemplo, uno que en mi grupo no le gusta, pero bueno, fíjate, te lo digo a ti. Yo diría, Andrés Caleca, el cambio posible. Vale. Vale, Andrés, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Mucha suerte. Muchas gracias.